Bendiciones, mis hermanos. Nuevamente estoy agradecida con el Señor por la oportunidad que nos da eh, para compartir su palabra como instrumentos de Él, ¿verdad? Y yo quiero, antes de iniciar esta reflexión, quiero que oremos. Padre, damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre, porque tú estás en control, Padre, de cada una de nuestras vidas que hoy aquí estamos reunidos, de las familias que representamos, Señor. Hoy queremos presentarnos delante de ti, Señor, en especial yo, Padre, delante de ti para decirte que yo solo quiero ser un instrumento de bendición, Padre, tu instrumento, Padre, que uses mi boca, Padre, para que hables a mis hermanos. Has hablado a mi vida y pues el anhelo de mi corazón es que puedas hablar a mis hermanos, Señor, y que esta palabra que tú traes hoy cumpla, Señor, ese propósito, Señor. Padre, aquí no es quién soy yo, sino quién me usa a mí, y ese eres tú, Señor. Padre, que mis hermanos dejen a un lado sus pendientes en sus casas, sus pendientes en sus trabajos, y que puedan tomar, Señor, este tiempo para atenderte a ti y escuchar, Señor, con esa voz, Señor, ese oído fino, Padre, esa voz tuya, para que puedan recibir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Mis hermanos, pues nuestro tema de hoy es viviendo con gozo. Dice su palabra que, como decía Paola, el gozo, la canción que recién escuchábamos, dice: el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y pues vivir con gozo no es fácil. Yo creo que ahora mismo alguno de nosotros podría decir: no, yo ahorita no siento gozo. ¿Y qué es gozo? Como les decía Paola al principio, ¿qué es gozo? Yo quiero decirles que una de la descripción de gozo dice, se considera que el gozo es una virtud, la alegría y complacencia que siente el cristiano, porque el gozo no lo pueden sentir aquellos que no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, porque ese gozo, dice, lo siente el cristiano en la extensión, dice, del reino de Dios y su justicia. Pero ¿quién provoca este gozo? Dice, el gozo es producto de la acción del Espíritu Santo. Y ya hemos nosotros aprendido anteriormente que ese gozo que nosotros podemos experimentar dice esta definición, es el Espíritu Santo quien lo produce. Y nosotros como hijos de Dios, pues tenemos ese Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, nosotros claramente deberíamos estar conscientes que ese gozo lo podemos experimentar cualquiera sea la situación. Quiero que vayamos a la palabra y en Filipenses 4, del 10 al 14, Pablo habla aquí en una carta a los filipenses. Y esta carta, pues el entorno que estaba viviendo Pablo, estaba él en la cárcel. ¿A causa de qué? No era que se había portado mal Pablo, ¿no? Pablo estaba en la cárcel por predicar el evangelio, por estar determinado, por creer en Cristo, en la resurrección, por hablar de esa palabra, por extender el evangelio, por cumplir la misión que Jesús nos encomendó a todos. Entonces Pablo, por esa razón, estaba en la cárcel, porque él estaba predicando la palabra y no cesaba de predicar la palabra, ¿verdad? Entonces Pablo ya tenía un tiempo de estar en la cárcel y dice en el versículo 10, dice, ¿cuánto alabo al Señor? Dice, y es la Nueva Traducción Viviente la que les estoy leyendo, dice, ¿cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Refiriéndose Pablo, como les dije, él ya tenía un tiempito bastante ahí de estar en la cárcel y no había recibido pues noticias de Filipos, pero llegó el momento, dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, imagínense, ¿verdad? Qué altura de este Pablo, ¿verdad? Decir, no es que haya pasado necesidad alguna vez, o sea, uno dice, qué locura. Alguien en la condición de Pablo podría decir, ¿cómo es que no ha pasado necesidad si está en la cárcel, está limitado, privado de su libertad? Pero aún, si leemos el original, dice que aún Pablo en esas circunstancias, en esa condición, Pablo predicaba la palabra a los soldados, a aquellos que lo resguardaban. Y seguramente muchos de aquellos a los que Pablo les predicó estando en la cárcel, pues aceptaron a Cristo, dice. Continúa la palabra diciendo, dice, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Dice. Imagínense, dice el 12,
sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. ¿Cuántos de nosotros hoy podríamos decir esto mismo de Pablo? Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Muchas veces nosotros aún, ahora mismo, podemos tener todo lo necesario y yo les aseguro que si hoy nos hacemos internamente esa consulta a nosotros mismos, estamos viviendo con ese gozo. Seguramente vamos a decir, no, el cansancio que hemos tenido por tantos afanes de este día, creo que ese gozo pues lo hemos ahogado. Y más adelante dice Pablo, he aprendido el secreto, dice, de vivir en cualquier situación. El secreto de vivir en cualquier situación. Ya vimos que sea en necesidad o sea en abundancia, dice, sea con el estómago lleno o vacío, imagínense, con mucho o con poco. Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Dice, todo, ¿cuál era el secreto de vivir en cualquier situación que tenía Pablo? ¿Cuál era lo que él había aprendido? Que todo estaba claro, Pablo, que él todo lo podía hacer por medio de Cristo, quien le daba las fuerzas para seguir adelante. De todos modos, dice, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Pablo no negaba que estaba pasando una gran dificultad, ¿verdad? El estar en la condición de Pablo, yo creo que pues ninguno de nosotros ha pasado por esa situación y creo que no, nadie la quisiéramos pasar, pero él aún en esa palabra, él dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Dice, pues todo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo fue escrito en ese entorno a que muchas veces nosotros lo hemos usado como, no, usted vaya, que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece, ese examen va a salir bien, sí, pero el entorno al final, en qué fue, cómo fue escrito, cuál era, de dónde vino este versículo, es en esa situación que Pablo, de situación de vida que Pablo estaba pasando, estaba contento porque él sabía que el Señor le estaba dando la fortaleza, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces igual tenemos que aprender, porque esto es aprendido, ya vieron en la palabra, dice, he aprendido. Todo esto nosotros tenemos que aprenderlo. ¿Y cómo lo aprendemos? A medida que nosotros vamos pasando por esas circunstancias, que la misma palabra no nos dice que todo va a ser color de rosa. O sea, usted hoy puede estar pasando una circunstancia difícil. Yo quiero comentarles que recién pasamos una circunstancia difícil. Yo me contagié de COVID, creo que fue el 17 de junio, pero no me di cuenta. Y al no darme cuenta, pues seguí viviendo mi vida, los días que siguieron como 5 días normales, y terminé contagiando a toda mi familia. Todos salimos positivos. El asunto es que yo tengo una hermanita que es una niña especial, tiene parálisis cerebral, ella no habla, y resulta que sale positiva. Pero el semblante de ella, ustedes la miraban y era el semblante de una niña que no tenía nada, pero los exámenes, cuando se hicieron los exámenes, resultaron con los niveles inflamatorios extremadamente altos. Tenía afectación incluso en los pulmones. Y resulta que nosotros, pues, yo tengo 2 hermanas que son médicos, pues dijeron, no, vamos a darle seguimiento, vamos a ver. Pero mi hermanita empezó a tener esa debilidad, a deshidratarse, a tener vómitos. Y pues mis hermanas son bien prudentes. Yo recuerdo que hasta el día siguiente me lo dijeron. El día martes, yo recuerdo que me dicen, vamos a tener que canalizar a Karen Elisa, mi hermanita. Y yo dije, bueno, es normal, la van a canalizar y le van a empezar a administrar pues medicamentos. Y al día siguiente me dicen, si no canalizamos a Karen ayer, hoy no hubiese amanecido. Pero yo empecé a llorar cuando me dicen, tenés que orar. ¿En qué puedo ayudarle? Les decía yo, ¿verdad? Empecé con aquella angustia, orando, nada más orando. Y yo recuerdo que yo llamé a mi esposo y a Fernando, mi hijo, y les dije, oremos. Pero miren, hermanos, qué angustia la que yo sentía cuando yo empecé a orar. Yo empecé a orar y yo lloraba. Señor, yo no sabía cómo dirigirme al Señor. Y le decía, Señor, ayuda, porque yo sentía una impotencia, porque mi hermanita es lo especial, ¿verdad? Es una niña especial, pero es lo especial en mi familia. Es como la porcelana, como ese adorno que uno cuida y que para todo es el adorno, llevas el adorno, cuidas el adorno, o sea, toda nuestra vida primeramente gira alrededor del Señor, pero luego es mi hermanita. Entonces empiezo yo a llorar y yo, Señor, no sé cómo decirte, pero te pido que sane. No es lo mismo decirle uno el consejo a otro
que aplicárselo a uno, y uno dice, el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Pero miren qué interesante cuando empieza a orar mi hijo y dice, Señor, enséñale a mi mamá, recuérdale a mi mamá que tiene que confiar en ti, y recuérdale a mis tías que tienen que confiar en ti, que tú eres poderoso, Señor, que tú estás en control. Y yo cuando escuchaba, cada vez que escuchaba esa oración de mi hijo, ay, Señor, sí, Padre, tienes razón. Yo por eso hoy traigo esta palabra a ustedes, porque uno sabe que tiene ese gozo, pero en medio de esas circunstancias, cuando le dan la noticia a uno tiende a ahogar esa palabra, tiende a ahogar ese gozo, esa manifestación de ese Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo que corre es a desesperarse, es a angustiarse. Pero yo por eso quiero hacer lo que hizo Fernando, llamarles su atención y decirles, confíen, no dejen de confiar en esta condición, cualquiera sea, como decía Pablo, la situación que usted pueda estar pasando. Todo lo puede hacer por medio de Cristo y el Señor tiene el control. Así que eso es el secreto realmente para vivir en esta vida en cualquier situación. Aprender el secreto. Yo quiero traerles este secreto y que quede en sus mentes y baje a su corazón. El secreto de vivir en cualquier situación, sea la situación que usted está contento, que reciba una buena noticia y eso le causa alegría, o sea que usted está pasando por una situación difícil y muy complicada. Entonces usted dice, no, yo todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas. Él es el que me da las fuerzas. Igual Pablo habla aquí en Filipenses que todo lo puede, pero igual ustedes saben que Pablo pasó por diversas circunstancias. Pablo en una de sus misiones en Asia les dice, quiero que sepan, les dice en 2 Corintios 1:18, dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia, dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Imagínense, o sea, no solo usted y yo hemos pasado por esas situaciones donde hemos sido oprimidos y agobiados, dice, más allá de nuestra capacidad de aguantar, dice, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Imagínense, Pablo lo pasó también, dice, en otra versión dice, hasta perdimos la esperanza de que íbamos a salir con vida de ese lugar. Pues probablemente usted puede haber sentido esto de Pablo, ¿verdad? Sentirse que no va a salir de esta, que de esta ya es la última en su vida, pero esto usted no lo sabe y solo el Señor. Y como dice su palabra, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos van a ayudar a bien conforme al propósito que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Por eso yo también quiero animarlos y yo para finalizar quiero recordarles, yo estaba leyendo hace unos días, el libro se llama Los deleites de Dios, escrito por John Piper, y me encantó esta frase. Nosotros muchas veces queremos hacemos el mayor esfuerzo en nuestra vida y decimos lo vamos a hacer, pero ya sabemos que aquí el secreto de vivir es con las fuerzas del Señor. Así que usted no se sienta desanimado si usted está pasando una situación difícil ahora mismo porque tomó una mala decisión. También tenemos de ejemplo a David. David cometió un pecado bien complicado, ese pecado de David. Y en el Salmo 51, David reconociendo su pecado, él reconoció y le dice al Señor, en el Salmo 51, el versículo 12, le dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto, dice, a obedecerte. Yo hoy le animo a usted para que, igual que David, y como Pablo había aprendido a estar contento, a estar gozoso, porque él sabía que sus fuerzas, su gozo no dependían de las circunstancias exteriores. Nuestro gozo depende de eso que el Espíritu Santo nosotros dejemos que él obre. Y yo quiero que lea conmigo esta frase que escribió este escritor. Dice, la garantía de la obra encomendada no depende del instrumento. ¿Quién es el instrumento? Nosotros, yo. Depende de aquel que lo utiliza. La garantía aquí no es quién es usted ni quién soy yo. Aquí la garantía de que vamos a salir victoriosos depende de quién está utilizando este instrumento, que es usted y soy yo. ¿Y quién es ese? Es Dios. Y como para Dios no hay nada perdido, así que yo los animo que hoy puedan retomar. Y si alguien ha perdido el gozo, como David diga, devuélvame, Señor, el gozo de mi salvación. Y si estamos pasando circunstancias y como Pablo, pues qué bueno, me alegra si alguno de ustedes está con ese gozo que Pablo manifestó. Decía, no es que esté en necesidad, porque él sabía que quien suplía sus necesidades era el Señor.
Y le dice, pero les agradezco, dice, les agradezco, pero yo he aprendido el secreto de vivir en esta tierra, y es que todo lo puedo en Cristo, quien me da las fuerzas para vivir. Así que los animo, sigan adelante, sigan confiando en el Señor y que Él es el gozo. El gozo en nuestra vida es lo que nos da a nosotros la fortaleza para seguir adelante. Para finalizar, quiero decirles que ya, pues gracias al Señor, pues mi hermanita ya está recuperándose, gracias al Señor. Y pues también, si hubiese sido lo contrario, igual tendríamos que también estar gozosos, ¿verdad? Porque todo esto, aquí solo somos peregrinos, dice su palabra, ¿verdad? Y nada es eterno en esta tierra, lo único eterno que nos espera es nuestra vida eterna con el Señor. Y pues yo agradecida nuevamente porque su atención y esperando que esta palabra a ustedes pues les sea de gran bendición y pueda causar en ustedes lo que también en mí ha causado, ese fruto de abundancia y restauración de ese gozo, ¿verdad? Que tenemos cada uno de nosotros como hijos del Señor. Que el Señor les bendiga.